Nunca imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida vendrían de la boca de quien menos esperaba, en un idioma que creía que era mi secreto mejor guardado. Esa noche, mientras todos estábamos cenando tacos de carnitas que yo misma había preparado con tanto cariño, Carmen atendió una llamada de su mamá, conversando en ruso por algunos minutos como siempre hacía. Cuando colgó, Guadalupe preguntó si podría salir con sus amigas el fin de semana. Carmen, visiblemente irritada, me miró directamente y le dijo a Jesús en ruso: «Esta vieja ridícula siempre está escuchando nuestras conversaciones. Es muy incómodo tenerla aquí». Aunque fingí no entender ni una sola palabra, el tono despectivo y la expresión de desprecio en su rostro me helaron la sangre. Me llamo Esperanza Morales Hernández. Tengo 72 años y desde hace 5 años vivo en la casa de mi único hijo Jesús, aquí en Guadalajara. Después de que vendí mi pequeña casa en Tlaquepaque, cuando mi esposo Ramón falleció, pensé que encontraría paz y compañía en el hogar de mi hijo, pero la realidad ha sido muy diferente a lo que imaginé. Carmen, mi nuera, es una mujer que aparenta ser educada y respetuosa cuando mi hijo está presente, pero cuando estamos solas, su verdadera personalidad se revela de maneras que jamás pensé posibles. Durante estos años viviendo bajo el mismo techo, siempre me he sentido más como una huésped tolerada que como una madre querida. Jesús es un hombre bueno, trabajador, pero tiene una característica que me preocupa muchísimo. Evita cualquier tipo de confrontación a toda costa. Cuando Carmen habla, él simplemente asiente y está de acuerdo para mantener la armonía doméstica. Yo me acostumbré a ser la suegra silenciosa, esa que ayuda con las tareas del hogar, cuida a los nietos cuando es necesario, pero que raramente tiene voz en las decisiones familiares importantes. Carmen siempre se ha enorgullecido de ser la única en la familia que domina el idioma ruso. Sus padres emigraron de Rusia a México antes de que ella naciera, y aunque ella nació aquí en Guadalajara, creció hablando ambos idiomas perfectamente. Usa esta habilidad como una especie de superioridad cultural dentro de la familia. Cuando quiere hablar de temas privados con Jesús, automáticamente cambia al ruso, asumiendo que yo soy simplemente una vieja mexicana ignorante, que no comprende absolutamente nada de lo que están discutiendo. Lo que Carmen jamás ha imaginado es que yo guardo un secreto que podría cambiar completamente la dinámica de esta casa. Hace muchos años, cuando era apenas una jovencita de 15 años, mis padres decidieron emigrar temporalmente a Moscú. Mi papá, que era ingeniero civil, había conseguido un trabajo muy bien pagado en una empresa constructora que estaba participando en grandes proyectos en la Unión Soviética. Vivimos allá durante 7 años completos, desde 1967 hasta 1974. Durante esos años formativos de mi adolescencia y juventud temprana, el ruso se convirtió en mi segundo idioma natural. No solo aprendí a hablarlo con fluidez perfecta, sino que también absorbé todas las sutilezas culturales, las expresiones idiomáticas, el sarcasmo típico que solo quien vivió inmerso en esa cultura puede comprender completamente. Conocí novios rusos, tuve amigas rusas, trabajé en empleos donde solo se hablaba ruso. Era parte completamente natural de mi vida diaria durante esos años tan importantes de mi formación personal. Cuando regresamos a México, ya siendo yo una mujer joven de 22 años, decidí enfocarme completamente en mi nueva vida mexicana. Conocí a Ramón poco tiempo después. Nos enamoramos perdidamente, nos casamos, y mi pasado ruso gradualmente se convirtió en algo que simplemente no parecía relevante mencionar. Ramón sabía que había vivido en el extranjero durante mi juventud, pero nunca profundizamos en los detalles específicos de esos años. Cuando nació Jesús, ya llevábamos una vida completamente mexicana, y mi experiencia en Rusia se había convertido en un capítulo cerrado de mi pasado. Nunca tuve motivos para mencionar esta parte de mi historia a la familia de Jesús. Cuando Carmen llegó a nuestras vidas, presumiendo constantemente de su herencia cultural rusa, de su capacidad para comunicarse en ese idioma tan sofisticado, yo simplemente sonreía y asentía como la suegra comprensiva que se supone que debía ser. Ella asumía automáticamente que yo era una mujer mayor típicamente mexicana, probablemente sin educación formal significativa, sin experiencias internacionales,
sin conocimiento de idiomas extranjeros. Durante estos 5 años viviendo en su casa, he escuchado conversaciones en ruso que me han partido el corazón en pedazos. Carmen y sus padres hablan libremente en mi presencia sobre mi apariencia física, mis hábitos domésticos, mis supuestas limitaciones mentales por la edad. Se refieren a mí como la vieja carga que tienen que soportar. Discuten abiertamente estrategias para hacerme sentir incómoda hasta que yo decida marcharme voluntariamente. Analizan mis rutinas diarias como si fuera un animal en observación, comentando cada pequeño olvido como evidencia de deterioro mental. La noche de los tacos de carnitas no fue la primera vez que escuché comentarios despectivos sobre mi persona en ruso. Fue simplemente la gota que derramó el vaso. Durante semanas anteriores, había escuchado conversaciones telefónicas donde Carmen se quejaba amargamente con sus amigas rusas sobre tener que compartir su hogar con una suegra primitiva e ignorante. La describía como un obstáculo constante para su privacidad matrimonial, como una presencia indeseada que interfería con sus planes familiares. Hace apenas 2 semanas, durante una visita de los padres de Carmen, presencié una conversación que me dejó completamente devastada. Estaban sentados en la sala, tomando té al estilo ruso que Carmen había preparado especialmente para ellos, y yo estaba en la cocina lavando trastes después de la comida. Pensando que yo no podía entenderlos, comenzaron a discutir un plan detallado para convencer a Jesús de que yo necesitaba ser trasladada a una casa de retiro. Los padres de Carmen hablaban con entusiasmo sobre residencias especializadas para personas mayores, describiendo estos lugares como la solución perfecta para familias que necesitaban liberarse de cargas innecesarias. Carmen concordaba emocionadamente, explicando que finalmente podría tener su hogar exclusivamente para ella, Jesús y los niños, sin la presencia constante de una suegra que consideraba obsoleta e inconveniente. La conversación se volvió aún más cruel cuando comenzaron a analizar mis capacidades mentales. Carmen inventaba episodios de confusión que supuestamente había observado en mi comportamiento. Describía situaciones completamente ficticias donde yo había demostrado pérdida de memoria, desorientación temporal, incapacidad para realizar tareas domésticas básicas. Sus padres la animaban a documentar estos incidentes para presentarlos como evidencia médica cuando fuera necesario. Lo que más me dolió fue escuchar a Carmen describir cómo manipularía a Jesús emocionalmente. Planeaba usar a los niños como argumento principal, sugiriendo que mi presencia podría ser traumática para Guadalupe y Miguel si mi deterioro mental continuaba progresando. Hablaba de crear situaciones donde mis supuestas limitaciones parecieran peligrosas para la seguridad familiar. Era un plan meticulosamente calculado para hacerme parecer una amenaza que necesitaba ser removida por el bien de todos. Esa noche, después de escuchar cada palabra venenosa de su estrategia, subí a mi pequeña habitación en el 2º piso y lloré silenciosamente durante horas. Me sentía completamente traicionada por la persona en quien había confiado, a quien había tratado como la hija que nunca tuve. Durante 5 años había sido la suegra modelo, respetuosa, servicial, discreta, siempre dispuesta a ayudar sin entrometerse. Había cuidado a Guadalupe y Miguel con amor incondicional, los había llevado a la escuela, les había preparado comidas caseras, les había contado historias antes de dormir. Carmen había aceptado todos mis esfuerzos como si fueran obligaciones naturales de una suegra. Nunca mostró gratitud genuina, nunca reconoció mis contribuciones al bienestar familiar. Para ella, yo era simplemente una empleada doméstica gratuita que casualmente compartía su apellido. Y ahora descubría que durante todo este tiempo me había considerado un estorbo del cual necesitaba deshacerse permanentemente. La ironía de la situación me resultaba casi cómica si no fuera tan profundamente dolorosa. Carmen se sentía tan superior intelectualmente, tan sofisticada culturalmente, tan astuta emocionalmente. Asumía que una mujer mayor mexicana como yo jamás podría comprender sus conversaciones privadas en ruso. Se creía la estratega perfecta, manipulando situaciones desde las sombras mientras mantenía una fachada de nuera respetuosa frente a su esposo. Durante los días siguientes a esa revelación devastadora, comencé a observar el comportamiento de Carmen con una perspectiva completamente nueva.
Noté cómo sus expresiones faciales cambiaban sutilmente cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Vi cómo sus ojos se endurecían cuando yo participaba en conversaciones familiares. Observé cómo deliberadamente me excluía de decisiones domésticas, incluso sobre temas que me afectaban directamente. Carmen había perfeccionado el arte de la hostilidad sutil. Nunca me gritaba ni me insultaba abiertamente en español. En cambio, usaba tácticas psicológicas más refinadas. Ignoraba mis opiniones, interrumpía mis historias, cambiaba de tema cuando yo intentaba participar en conversaciones. Cuando Jesús estaba presente, mantenía un comportamiento impecablemente educado, pero sus ojos transmitían mensajes completamente diferentes. Los niños, por supuesto, permanecían completamente ajenos a estas tensiones subterráneas. Guadalupe me adoraba genuinamente, siempre buscando mi compañía, pidiendo mis consejos sobre problemas adolescentes, compartiendo conmigo secretos que no le contaba ni a su mamá. Miguel era mi pequeño compañero constante, siempre emocionado de ayudarme en la cocina, de escuchar mis cuentos sobre los tiempos antiguos, de acompañarme en mis caminatas matutinas por el barrio. La relación natural y amorosa que tenía con mis nietos claramente molestaba a Carmen. Durante esas conversaciones en ruso que ella creía privadas, se quejaba amargamente de que los niños me preferían a ella en muchas ocasiones. Describía esta preferencia como algo no natural, como si yo estuviera manipulando emocionalmente a Guadalupe y Miguel para ganar su afecto. En su mente distorsionada, una abuela no debería ser la confidente favorita de los nietos. Esa posición le correspondía exclusivamente a la madre. La noche de los tacos de carnitas, cuando Carmen me llamó vieja ridícula en ruso, algo fundamental cambió dentro de mí para siempre. Ya no podía seguir fingiendo que no entendía sus insultos. Ya no podía continuar siendo la suegra sumisa que aceptaba cualquier trato por mantener la paz familiar. Ya no podía tolerar ser vista como una anciana ignorante cuya única función era servir silenciosamente hasta que fuera conveniente deshacerse de ella. Mientras ella continuaba conversando alegremente en español con Jesús y los niños, como si nada hubiera pasado, yo permanecí sentada en mi lugar en la mesa, masticando mecánicamente mi comida, procesando internamente la magnitud de lo que acababa de presenciar. Carmen había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Me había insultado directamente, en mi propia presencia, asumiendo que mi supuesta ignorancia la protegería de cualquier consecuencia. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando por la ventana de mi habitación hacia las luces nocturnas de Guadalajara. Las palabras de Carmen resonaban constantemente en mi mente. Vieja ridícula. 2 palabras simples que contenían tanto desprecio, tanta crueldad, tanto irrespeto acumulado. En ese momento tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Ya no sería más la abuela invisible que acepta cualquier humillación por mantener la armonía familiar. Ya no fingiría que no entendía las conversaciones en ruso que revelaban los verdaderos sentimientos hacia mi persona. Ya no permitiría que Carmen continuara manipulando la situación a su favor mientras me trataba como un mueble viejo que estorba en la sala. Era hora de que mi nuera descubriera quién era realmente Esperanza Morales Hernández. Era momento de revelar que la vieja ridícula e ignorante había entendido cada palabra venenosa pronunciada en su presencia durante estos 5 años. Era tiempo de demostrar que subestimar a una mujer mayor puede ser el error más grande que alguien puede cometer en su vida. La venganza que tenía en mente no involucraría gritos, peleas o confrontaciones dramáticas. Sería algo mucho más elegante, mucho más efectivo, mucho más devastador para alguien que se creía tan inteligente y astuta. Carmen había jugado con las cartas marcadas durante demasiado tiempo, asumiendo que yo era una contrincante inexistente. Pronto descubriría que había estado subestimando gravemente a su oponente. Mientras planificaba silenciosamente mi respuesta, no podía evitar sentir una extraña mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por la familia que pensé que había encontrado, por la nuera que creí que me había aceptado, por los años de respeto fingido que había confundido con cariño genuino. Pero también determinación férrea de demostrar que la dignidad de una mujer mayor no puede ser pisoteada impunemente.
Carmen había cometido el error fatal de asumir que la edad equivale a debilidad mental. Había confundido mi silencio respetuoso con ignorancia, mi paciencia con sumisión, mi amor por la familia con desesperación por ser aceptada. En los próximos días aprendería que había estado jugando con fuego sin darse cuenta de que yo tenía cerillas guardadas desde hace décadas, esperando el momento perfecto para encenderlas. La vieja ridícula estaba a punto de convertirse en la lección más importante que Carmen recibiría en toda su vida. Y yo estaba decidida a asegurarme de que fuera una lección que jamás olvidaría. Los días siguientes a la cena de los tacos de carnitas fueron los más difíciles que había vivido desde la muerte de mi querido Ramón. Cada mañana despertaba con un peso enorme en el pecho, sabiendo que tendría que fingir normalidad mientras cargaba con el conocimiento devastador de lo que Carmen realmente pensaba de mí. Era como vivir con una herida abierta que nadie más podía ver, pero que me dolía constantemente cada vez que ella me dirigía una de sus sonrisas falsas. Durante el desayuno, mientras preparaba chilaquiles rojos para toda la familia como hacía cada mañana desde hace 5 años, observaba cuidadosamente cada gesto de Carmen. La veía interactuar con Jesús con esa dulzura calculada que ahora reconocía como pura actuación. Escuchaba sus comentarios aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, pero ahora comprendía que cada observación era una pequeña semilla venenosa plantada para hacer que mi hijo cuestionara mi capacidad mental. «Ay, suegrita, ayer te vi buscando tus lentes por toda la casa cuando los tenías puestos», decía Carmen con una risita que antes interpretaba como cariñosa, pero que ahora sabía que era maliciosa. «A nuestra edad, todos tenemos esos momentitos, ¿verdad?». Jesús levantaba la vista de su periódico con una expresión de preocupación sutil que me partía el corazón. Mi propio hijo estaba siendo manipulado para que dudara de mí, y yo no podía hacer nada sin revelar mi secreto antes del momento perfecto. Guadalupe, mi nieta adorada, se daba cuenta de que algo había cambiado en el ambiente familiar, aunque no podía identificar exactamente qué era. Durante nuestras tardes de tareas escolares en la mesa de la cocina, me preguntaba con esa intuición tan especial que tienen los adolescentes: «Abuelita, ¿estás bien? Te veo como triste estos días». Su preocupación genuina contrastaba dolorosamente con la falsedad de su madre, y yo tenía que luchar para no quebrarme emocionalmente frente a ella. Miguel, mi nieto de 12 años, continuaba siendo mi compañero fiel en nuestras caminatas matutinas por el barrio de la Americana. Cada mañana a las 7, sin falta, salíamos juntos a caminar por las calles arboladas, saludando a los vecinos, comprando pan dulce en la panadería de don Alberto, alimentando a los perros callejeros que habíamos adoptado informalmente. Estos momentos de paz con Miguel se habían convertido en mi refugio emocional, los únicos instantes del día donde podía ser genuinamente yo misma sin tener que actuar. Fue durante una de estas caminatas que Miguel me hizo una pregunta que me dejó helada. «Abuelita, ¿por qué mamá y los abuelos rusos hablan en ese idioma raro cuando tú estás cerca? Mi amigo Sebastián dice que cuando los adultos cambian de idioma es porque no quieren que otros entiendan lo que están diciendo». La inocencia de mi nieto había captado algo que los adultos creían invisible. Le expliqué que algunas familias tienen tradiciones de hablar en diferentes idiomas, pero en mi interior sabía que su observación era absolutamente correcta. Las visitas de los padres de Carmen se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas, y cada una era una tortura silenciosa para mí. Llegaban cada domingo después de misa, cargados de pasteles rusos y actitudes de superioridad cultural que ahora me resultaban nauseabundas. Se sentaban en mi sala, tomaban té en mis tazas, comían en mi mesa y hablaban de mí como si fuera una mascota molesta que necesitaba ser domesticada o removida. Vladimir, el padre de Carmen, era un hombre corpulento con bigote gris que trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Tenía la costumbre irritante de hablar muy fuerte, como si el volumen de su voz fuera proporcional a la importancia de sus opiniones. Irina, la madre de Carmen, era una mujer delgada, con cabello teñido de rubio platino, que se consideraba una experta en psicología familiar simplemente porque había leído algunos libros de autoayuda en ruso.
Durante estas reuniones dominicales, Vladimir e Irina analizaban mi comportamiento con la frialdad de científicos estudiando a un animal de laboratorio. Comentaban sobre mis hábitos alimenticios, mis horarios de sueño, mis interacciones con los nietos, mi manera de vestir, mi forma de caminar. Todo era evidencia potencial de deterioro mental que podría ser utilizada para justificar mi eventual remoción del hogar familiar. Esperanza parece confundida cuando le preguntamos sobre fechas específicas. Mentía Carmen en ruso mientras yo servía café para todos. Ayer le pregunté qué día era y tardó unos segundos en responder. Creo que está comenzando a mostrar signos de desorientación temporal. La realidad era que yo había tardado en responder porque estaba concentrada cocinando pozole rojo para la cena, pero Carmen convertía cada momento normal en evidencia de deterioro cognitivo. Irina asentía sabiamente mientras agregaba: en Rusia tenemos excelentes facilidades para personas en estas condiciones. Aquí en México, las familias sufren innecesariamente tratando de cuidar ancianos en casa cuando existen profesionales especializados. Sus palabras eran como puñales envueltos en terciopelo, aparentemente compasivas, pero profundamente crueles en su intención real. Durante una de estas conversaciones particularmente dolorosas, escuché a Vladimir sugerir que Carmen debería comenzar a documentar mis episodios de confusión para presentarlos a un geriatra amigo suyo. Explicaba que con documentación médica apropiada, sería mucho más fácil convencer a Jesús de que yo necesitaba cuidado especializado fuera del hogar. Carmen aceptaba entusiasmada, prometiendo mantener un diario detallado de mis supuestas limitaciones mentales. Esa noche, después de que los padres de Carmen se marcharan, me refugié en mi habitación y lloré amargamente mientras recordaba los años felices que había vivido en mi propia casita de Tlaquepaque. Había sido tan ingenua al vender mi hogar para venir a vivir con la familia de Jesús. En ese entonces, pensé que estaba tomando la decisión más sabia para mis años dorados. Estar cerca de mi hijo, ayudar con los nietos, formar parte de una familia unida y amorosa. Mi casa de Tlaquepaque era pequeña, pero era completamente mía. Tenía un jardincito donde cultivaba jitomates, chiles y hierbas de olor. Mis vecinas eran mujeres de mi edad con quienes compartía tardes de comadrazgo, intercambiando recetas, chismes inocentes y risas genuinas. Tenía mi rutina independiente, mis horarios propios, mi privacidad sagrada. Era pobre, pero era libre, y ahora entendía que la libertad vale más que todas las comodidades materiales del mundo. Cuando Ramón murió en ese accidente automovilístico tan repentino, mi mundo se desmoronó completamente. Habíamos estado casados durante 43 años, y de la noche a la mañana me encontré siendo una viuda solitaria sin saber cómo continuar viviendo. Jesús y Carmen me visitaban frecuentemente durante esos primeros meses dolorosos, mostrándose muy preocupados por mi bienestar emocional y mi seguridad viviendo sola. Carmen había sido particularmente insistente sobre los peligros de que una mujer mayor viviera sin compañía. Hablaba constantemente sobre robos, accidentes domésticos, emergencias médicas que podrían ocurrir sin que nadie se diera cuenta. Pintaba escenarios aterradores donde yo podría caerme en la ducha, tener un infarto o ser víctima de delincuentes que se aprovechaban de ancianos vulnerables. En ese momento de duelo profundo, sus preocupaciones parecían genuinas y razonables. «Suegrita querida, no queremos que le pase nada malo», decía Carmen con lágrimas en los ojos que ahora sé que eran completamente falsas. Jesús y yo estaríamos mucho más tranquilos si viniera a vivir con nosotros. Los niños la adoran y nosotros podríamos cuidarla como se merece. Sus palabras sonaban como una bendición del cielo para una mujer rota por la pérdida, desesperada por sentirse querida y protegida nuevamente. La decisión de vender mi casa y mudarme con ellos fue presentada como una solución perfecta para todos. Yo contribuiría económicamente con el producto de la venta. Ellos me ofrecerían compañía y seguridad. Los nietos tendrían a su abuela cerca para ayudar con su educación y cuidado. Parecía un arreglo ideal donde todos ganaban, donde el amor familiar triunfaba sobre las dificultades prácticas de la vida. Los primeros meses en la casa de Jesús fueron genuinamente felices. Me sentía útil ayudando con las tareas domésticas,
cocinando comidas tradicionales que la familia disfrutaba, cuidando a Guadalupe y Miguel cuando Carmen tenía sus compromisos sociales. Había encontrado un nuevo propósito en la vida después de la devastación de perder a Ramón. Me sentía parte integral de una familia joven y vibrante, pero gradualmente, de maneras tan sutiles que apenas las notaba, mi posición en la casa comenzó a cambiar. Carmen empezó a tomar decisiones sobre la decoración, la organización del hogar, incluso sobre mi propia habitación, sin consultarme. Mis opiniones sobre asuntos domésticos fueron siendo ignoradas progresivamente. Mis rutinas personales fueron siendo modificadas para acomodarse a las preferencias de Carmen, siempre bajo el pretexto de optimizar la dinámica familiar. Cuando intentaba expresar alguna preferencia personal o sugerencia sobre la organización del hogar, Carmen respondía con frases aparentemente dulces, pero profundamente condescendientes. «Ay, suegrita, sabemos que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera, pero aquí tenemos nuestro propio sistema. Oh, no se preocupe por esas cosas, nosotros nos encargamos de las decisiones complicadas». Mis amigas de Tlaquepaque me visitaban cada vez menos. Al principio pensé que era natural, dado que vivía más lejos y en un barrio diferente. Pero después me di cuenta de que Carmen había creado un ambiente sutil de incomodidad para mis visitas. Nunca las recibía con verdadera hospitalidad. Siempre encontraba excusas para interrumpir nuestras conversaciones, o programaba actividades familiares precisamente cuando yo había invitado a alguien. «Los domingos son para la familia, suegrita», me decía cuando yo trataba de planificar reuniones con mis amigas. «Los niños necesitan a su abuela y nosotros necesitamos tiempo de calidad todos juntos». Sonaba razonable y amoroso, pero el efecto real era aislarme gradualmente de mi círculo social independiente, hacerme completamente dependiente de la familia para cualquier interacción humana significativa. Durante las comidas familiares, comencé a notar que mis historias sobre el pasado eran interrumpidas frecuentemente. Cuando intentaba compartir anécdotas sobre mi juventud, sobre los años con Ramón, sobre las tradiciones familiares que me parecían importantes transmitir a los nietos, Carmen cambiaba de tema hábilmente o hacía comentarios que minimizaban la relevancia de mis experiencias. «Qué interesante, suegrita, pero los niños necesitan enfocarse en el presente y el futuro, no tanto en el pasado», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, esas historias están muy bien, pero los tiempos han cambiado mucho. Los niños de ahora necesitan ejemplos más modernos». Gradualmente, fui callándome en las reuniones familiares, sintiéndome como una reliquia obsoleta cuyas contribuciones no eran valoradas. La manipulación más dolorosa comenzó cuando Carmen empezó a cuestionar mi relación con los nietos. Hacía comentarios sutiles sobre cómo yo malcriaba a Guadalupe y Miguel, cómo mis métodos de crianza eran anticuados, cómo mi influencia podría ser contraproducente para su desarrollo moderno. Nunca me prohibía directamente pasar tiempo con ellos, pero creaba constantes fricciones que hacían que yo me sintiera insegura sobre cada interacción. «Suegrita, creo que Guadalupe está volviéndose demasiado dependiente de usted para sus tareas escolares», me decía después de nuestras tardes de estudio. «Es importante que aprenda a ser más independiente, que no espere que siempre haya alguien ayudándola». Cuando Miguel me pedía que le contara cuentos antes de dormir, Carmen intervenía. «Miguelito, ya estás muy grande para cuentos de la abuela. Los niños de tu edad deberían estar leyendo libros apropiados para su nivel». Cada una de estas intervenciones me hacía sentir como si estuviera sobrepasando límites que no entendía completamente. Carmen tenía la habilidad diabólica de hacer que sus críticas sonaran como consejos sabios de una madre preocupada por el bienestar de sus hijos. Pero el efecto acumulativo era devastador para mi autoestima y mi sensación de pertenencia familiar. Durante mis noches de insomnio, que se habían vuelto cada vez más frecuentes, reflexionaba sobre cómo había llegado a esta situación tan dolorosa. En mi habitación pequeña pero cómoda, rodeada de las pocas pertenencias que había traído de mi casa anterior, me sentía como una extraña en territorio ajeno. Los muebles, la decoración, incluso los olores de la casa reflejaban completamente los gustos de Carmen, como si mi presencia fuera apenas tolerable siempre que permaneciera invisible. Recordaba las palabras de mi comadre Rosario, quien había tratado de advertirme antes de que tomara la decisión de mudarme.
Esperanza, mija, piénsalo bien. Vivir con los hijos casados es muy delicado, especialmente con las nueras. Por más buenas intenciones que tengan todos, al final siempre hay conflictos de territorio. En ese momento, había descartado sus preocupaciones como pesimismo innecesario, pero ahora entendía que había sido una profeta no reconocida. La pérdida más dolorosa había sido la desaparición gradual de mi independencia económica. Cuando vendí mi casa, había contribuido con una cantidad significativa para la compra de la casa más grande donde ahora vivíamos. También había entregado mis ahorros de toda la vida para el fondo familiar común, confiando en que siempre sería cuidada y respetada como copropietaria de nuestro hogar compartido. Pero con el tiempo, Carmen había asumido el control total de las finanzas domésticas. Jesús, que trabajaba largas horas como ingeniero en una empresa constructora, había delegado gradualmente todas las decisiones económicas del hogar en su esposa. Yo había pasado de ser una contribuyente igual a ser una dependiente que necesitaba pedir permiso para gastos personales mínimos. Suegrita, no se preocupe por el dinero. Nosotros nos encargamos de todo, me decía Carmen cuando yo trataba de participar en decisiones sobre gastos domésticos. Usted ya hizo suficiente trabajo en su vida. Ahora es tiempo de descansar y dejar que los jóvenes manejemos estas responsabilidades. Sonaba considerado y amoroso, pero el mensaje real era claro. Yo ya no tenía voz ni voto en asuntos que afectaban directamente mi vida diaria. Esta dependencia económica me hacía sentir particularmente vulnerable cuando escuchaba las conversaciones en ruso sobre planes para removerme de la casa. No tenía recursos independientes para establecer mi propia vivienda nuevamente. No tenía ingresos regulares más allá de mi pensión modesta. Carmen y sus padres lo sabían perfectamente y usaban esta vulnerabilidad como una arma psicológica para asegurar mi sumisión. Durante una conversación particularmente cruel que presencié la semana pasada, Irina había comentado en ruso: las ancianas sin recursos económicos independientes no tienen muchas opciones. Esperanza tendrá que aceptar cualquier arreglo que ustedes propongan, porque no tiene alternativas reales. Sus palabras fueron como hielo corriendo por mis venas, porque sabía que tenía razón desde una perspectiva práctica. Pero lo que Carmen y su familia no sabían es que durante todos estos años de aparente docilidad, yo había estado recordando gradualmente mi fuerza interior. Las humillaciones constantes, en lugar de quebrarme completamente, habían comenzado a despertar algo que había estado dormido desde la muerte de Ramón. Mi espíritu combativo, mi orgullo personal, mi negativa fundamental a ser tratada como un objeto desechable. Esa noche, mientras toda la casa dormía en silencio, me senté junto a la ventana de mi habitación y miré hacia las luces nocturnas de Guadalajara que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad inmensa había una vida diferente esperándome, una existencia donde podría ser respetada, valorada, tratada con la dignidad que merecía cualquier ser humano. La vieja ridícula, que Carmen creía haber domesticado, estaba a punto de demostrarle que había subestimado gravemente a su oponente. Y yo estaba decidida a asegurarme de que la lección que recibiría fuera tan memorable como devastadora. La decisión de actuar llegó una mañana de martes, mientras preparaba café de olla para toda la familia, como había hecho fielmente durante 5 años. Era apenas las 6 de la mañana, y mientras removía la canela y el piloncillo en la olla de barro que había traído de mi casa de Tlaquepaque, escuché a Carmen hablando por teléfono en ruso con su madre desde su recámara. La conversación me heló la sangre más que cualquier insulto anterior. «Mamá, ya tengo todo organizado con el doctor Petrov», decía Carmen en voz baja, creyendo que nadie más en la casa podía entenderla. «Él va a venir la próxima semana para evaluar a Esperanza. Le he dado todos los síntomas que necesita documentar. Dice que con su reporte médico será muy fácil convencer a cualquier juez de que ella necesita cuidado institucional inmediato». La palabra síntomas la pronunció con un tono burlón que me reveló que todos los episodios de confusión que había reportado sobre mí eran completamente inventados. Irina respondía algo que no pude escuchar completamente, pero Carmen continuó. «Jesús todavía tiene sentimientos, pero cuando vea el diagnóstico oficial de demencia temprana,
entenderá que es lo mejor para todos. Ya encontré un lugar perfecto en las afueras de Tlajomulco. Es barato, está lejos y las visitas están limitadas por protocolo médico. Sus risas crueles resonaron por toda la casa silenciosa como el eco de una campana funeraria. En ese momento, mientras sostenía la cuchara de madera sobre el café hirviendo, algo fundamental cambió dentro de mí para siempre. Ya no era la abuela sumisa esperando compasión de una familia que me había traicionado. Ya no era la viuda vulnerable buscando desesperadamente un lugar donde pertenecía. Me había convertido en una mujer que finalmente entendía que su supervivencia dependía de su propia inteligencia y determinación. Durante los 5 años que había vivido en esta casa, Carmen había subestimado completamente mis capacidades intelectuales. Me veía como una anciana típica mexicana, probablemente con educación limitada, sin experiencias internacionales, sin conocimientos de idiomas extranjeros, sin recursos financieros significativos. Cada una de estas suposiciones era dramáticamente incorrecta, y había llegado el momento de que descubriera exactamente qué tan equivocada había estado durante todo este tiempo. Lo que Carmen jamás había investigado sobre mi pasado era que durante mis años en Moscú no solo había aprendido ruso perfectamente, sino que también había desarrollado habilidades de supervivencia en un entorno hostil que me servirían perfectamente en mi situación actual. En la Unión Soviética de los años 60 y 70, una joven mexicana tenía que ser extremadamente astuta para navegar las complicaciones burocráticas, sociales y económicas de una sociedad completamente diferente. Además, Carmen desconocía completamente mis recursos financieros reales. Cuando vendí mi casa de Tlaquepaque, había sido muy estratégica sobre qué información compartir con la familia. Sí había contribuido generosamente a la compra de la casa más grande, pero había mantenido cuentas de ahorro separadas que ninguno de ellos conocía. También tenía inversiones modestas pero sólidas que mi difunto Ramón y yo habíamos hecho durante nuestros años de trabajo, siguiendo los consejos de su hermano contador. Durante esa mañana reveladora, mientras servía café a una familia que secretamente me consideraba un estorbo, comencé a formular un plan que sería tan elegante como devastador. No habría confrontaciones dramáticas, gritos histéricos o súplicas desesperadas por comprensión. En cambio, usaría el arma más poderosa que tenía, el elemento sorpresa combinado con información que Carmen creía que era su secreto exclusivo. Los siguientes días transcurrieron con una normalidad superficial que ocultaba la intensidad de mis preparativos secretos. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba el desayuno familiar, despedía a Jesús cuando se iba al trabajo, ayudaba a Guadalupe con sus últimas tareas escolares, llevaba a Miguel a su escuela primaria. Pero durante las horas cuando Carmen creía que yo estaba descansando o viendo telenovelas, estaba ocupada haciendo llamadas telefónicas muy específicas. Mi primera llamada fue al licenciado Mendoza, el abogado que había manejado la venta de mi casa años atrás. Le expliqué mi situación en términos cuidadosamente seleccionados. Necesitaba asesoría legal sobre mis derechos como copropietaria de la vivienda actual, sobre la documentación de mi contribución financiera al hogar y sobre las protecciones legales disponibles para personas mayores que estaban siendo manipuladas por familiares. Su respuesta fue más alentadora de lo que había esperado. «Señora Esperanza», me dijo con voz profesional, pero comprensiva, «usted tiene muchos más derechos de los que probablemente imagina. La contribución financiera que hizo para la compra de esta casa le da posición legal muy sólida. Y si alguien está tratando de internarla contra su voluntad usando documentación médica fraudulenta, eso constituye abuso de adulto mayor, que es un delito federal con consecuencias muy serias». Mi segunda serie de llamadas fue a instituciones financieras donde tenía cuentas que Carmen desconocía. Durante los años de aparente dependencia económica, había estado recibiendo dividendos modestos pero constantes de inversiones que Ramón y yo habíamos hecho en fondos de pensiones privados. También tenía una cuenta de ahorros en una caja de ahorro popular que había mantenido desde antes de mudarme con la familia. En total, mis recursos independientes eran mucho más sustanciales de lo que cualquiera en esta casa había imaginado.
La tercera fase de mis preparativos involucró reconectar con contactos que había mantenido durante décadas, pero que había descuidado durante mis años de sumisión familiar. Llamé a mi comadre Rosario, quien trabajaba en una agencia inmobiliaria especializada en propiedades para adultos mayores. Le expliqué que estaba considerando opciones de vivienda independiente y necesitaba ver apartamentos en zonas seguras y bien ubicadas de Guadalajara. «Mira, Esperanza», me dijo Rosario con la sabiduría de alguien que había visto muchas situaciones similares. «Tengo varios departamentos perfectos para una mujer como tú. Están en colonias tranquilas, cerca de transporte público, con servicios médicos accesibles. Y lo mejor de todo es que los precios están muy razonables para alguien con recursos como los tuyos». Su tono implicaba que ella siempre había sospechado que yo tenía más capacidad económica de la que demostraba públicamente. Durante estas conversaciones telefónicas secretas, que realizaba cuando Carmen salía a sus clases de yoga o a reuniones con amigas rusas, también contacté a un investigador privado recomendado por el licenciado Mendoza. Le encargué una tarea muy específica: documentar cualquier evidencia de fraude médico o manipulación financiera que pudiera estar ocurriendo en mi contra. También le pedí que investigara discretamente los antecedentes de Carmen y su familia, particularmente cualquier historial de este tipo de comportamiento con otros adultos mayores. Los resultados de esta investigación fueron reveladores de maneras que no había anticipado. Carmen y sus padres tenían un patrón documentado de manipular situaciones familiares para beneficio económico. La abuela paterna de Carmen había sido internada en una institución contra su voluntad 3 años antes de mi llegada a la familia, y había muerto en circunstancias sospechosas después de que su propiedad fuera transferida misteriosamente a Vladimir e Irina. También había reportes de otros familiares mayores que habían perdido propiedades después de ser declarados incompetentes por doctores rusos con credenciales cuestionables. Con esta información devastadora en mis manos, comencé la fase más delicada de mi plan, la preparación psicológica y logística para mi revelación final. Sabía que tendría una sola oportunidad para confrontar a Carmen de manera que fuera completamente decisiva. No podía permitir que se recuperara del shock inicial o que tuviera tiempo para fabricar explicaciones o contraataques. Tenía que ser un golpe tan preciso y devastador que cambiara permanentemente el equilibrio de poder en esta casa. Durante las tardes, cuando Carmen creía que yo estaba durmiendo la siesta, estaba en realidad estudiando cuidadosamente documentos legales, planificando cada palabra que diría, anticipando cada posible respuesta que ella podría dar. También estaba practicando mentalmente el momento exacto cuando revelaría que había entendido cada conversación en ruso, cada insulto, cada plan malicioso que había escuchado durante 5 años. Guadalupe había notado que algo había cambiado en mi comportamiento, aunque no podía identificar exactamente qué era. Durante nuestras sesiones de tarea, me observaba con esa intuición especial que tienen los adolescentes para detectar corrientes emocionales subterráneas. «Abuelita, últimamente te veo diferente», me dijo una tarde mientras resolvíamos problemas de matemáticas. «Como más, ¿cómo decirlo? Como más fuerte, más segura de ti misma». Su observación me confirmó que mi transformación interna se estaba reflejando externamente de maneras sutiles pero perceptibles. Ya no caminaba con la postura ligeramente encorvada de una mujer que se siente como una carga. Ya no hablaba con el tono apologético de alguien que constantemente pide perdón por existir. Ya no evitaba el contacto visual cuando Carmen hacía sus comentarios condescendientes. Me estaba convirtiendo en la mujer que había sido antes de que el dolor y la manipulación me redujera a una sombra de mí misma. Miguel, con la honestidad brutal que caracteriza a los niños de 12 años, hizo un comentario durante una de nuestras caminatas matutinas que me reveló qué tan obvio se había vuelto el cambio. «Abuela, antes parecías triste casi siempre, pero ahora tienes los ojos diferentes. Como cuando las personas en las películas van a hacer algo importante». Su percepción infantil había captado algo que los adultos, ciegos por sus propias agendas, no habían notado. La fecha que había escogido para mi revelación era el próximo domingo, cuando los padres de Carmen vendrían para su visita familiar regular. Quería que toda la familia extendida
estuviera presente para presenciar el momento cuando la vieja ridícula e ignorante demostrara exactamente qué tan inteligente y bien informada había sido durante todo este tiempo. Sería una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Durante la semana previa a mi confrontación planificada, observé a Carmen con una mezcla de lástima y determinación fría. La veía hacer sus llamadas conspiradoras en ruso, creyendo que estaba siendo increíblemente astuta y secreta. La escuchaba fabricar nuevas historias sobre mis supuestas limitaciones mentales, cada una más elaborada y maliciosa que la anterior. La observaba actuar como la nuera perfecta frente a Jesús, mientras planeaba secretamente mi destrucción. Carmen había perfeccionado el arte de la crueldad encubierta durante estos 5 años. Nunca me gritaba, nunca me insultaba abiertamente en español. Nunca hacía nada que pudiera ser claramente identificado como abuso por observadores externos. En cambio, había desarrollado un sistema de humillaciones sutiles que erosionaban gradualmente mi autoestima y mi sensación de pertenencia familiar. Era una forma de tortura psicológica refinada que requería inteligencia considerable para ejecutar efectivamente. Pero lo que Carmen no había considerado era que su víctima también poseía inteligencia considerable, junto con décadas de experiencia navegando situaciones difíciles en ambientes hostiles. Había sobrevivido a la pérdida devastadora de mi esposo, había criado a un hijo como madre soltera durante años difíciles, había manejado propiedades y finanzas independientemente, había mantenido relaciones sociales complejas a lo largo de décadas. No era la anciana indefensa que ella había imaginado. La ironía más dolorosa de toda esta situación era que Carmen había destruido deliberadamente lo que podría haber sido una relación familiar genuinamente hermosa. Cuando llegué por primera vez a esta casa, estaba genuinamente emocionada de tener una nuera joven e inteligente. Había soñado con tener conversaciones profundas, compartir tradiciones culinarias, ser una figura maternal secundaria para alguien que respetara mi experiencia y sabiduría. En cambio, había encontrado a una manipuladora consumada que veía mi presencia solo como un obstáculo para sus ambiciones personales. Durante mis noches de insomnio esa semana, mientras formulaba los detalles finales de mi plan, reflexionaba sobre cuántas otras mujeres mayores estaban viviendo situaciones similares en silencio. Cuántas abuelas estaban siendo manipuladas psicológicamente por familiares que las veían como cargas inconvenientes en lugar de seres humanos dignos de respeto. Cuántas estaban siendo gradualmente despojadas de su autonomía, sus recursos, su dignidad, por personas que sonreían mientras las traicionaban. Mi situación era particularmente dolorosa porque había sido voluntaria. Yo había entregado mi independencia voluntariamente, creyendo que estaba invirtiendo en relaciones familiares que me darían significado y alegría durante mis años dorados. En cambio, había financiado mi propia prisión emocional y económica. Pero a diferencia de muchas otras mujeres en situaciones similares, yo tenía recursos secretos y conocimientos que me darían la oportunidad de escapar y obtener justicia. El viernes por la noche, 2 días antes de mi confrontación planificada, escuché la conversación en ruso más reveladora de todas. Carmen estaba hablando con el doctor Petrov, el médico ruso que había conspirado para diagnosticarme falsamente con demencia. La conversación confirmó mis peores sospechas y me dio la evidencia final que necesitaba para mi revelación devastadora. «Doctor, necesito que el diagnóstico sea muy específico», decía Carmen en ruso mientras paseaba por el jardín, pensando que estaba completamente a salvo de ser escuchada. «Jesús es ingeniero, es analítico. Si el reporte médico no es convincente, va a hacer preguntas difíciles. Necesitamos que parezca que Esperanza es un peligro para sí misma y para los niños». Sus palabras eran tan frías y calculadas que me confirmaron que estaba tratando con alguien completamente carente de conciencia moral. El doctor Petrov aparentemente le aseguró que su diagnóstico sería irrefutable y que conocía exactamente qué instituciones harían preguntas mínimas sobre el historial del paciente antes de la admisión. También mencionó que tenía contactos en el sistema legal que podrían acelerar cualquier proceso de tutela que fuera necesario. Era una red completa de corrupción que había funcionado antes y que estaba preparada para funcionar nuevamente. Esa noche,
Mientras Carmen dormía tranquilamente, creyendo que tenía control total sobre mi futuro, yo estaba despierta finalizando los preparativos para demostrarle exactamente qué tan equivocada había estado durante todo este tiempo. El domingo sería el día cuando la vieja ridícula revelaría que había estado jugando un juego completamente diferente, con reglas que Carmen nunca había entendido. La confrontación que había planeado no sería una explosión emocional descontrolada. Sería una revelación quirúrgicamente precisa que desmantelaría sistemáticamente cada suposición que Carmen había hecho sobre mí. Sería una demostración de poder que cambiaría permanentemente las dinámicas de esta familia. Y sería una lección sobre las consecuencias de subestimar la inteligencia y la determinación de una mujer que había sobrevivido décadas de desafíos que Carmen ni siquiera podía imaginar. El domingo por la mañana, mientras preparaba pozole rojo para la comida familiar, sonreí por primera vez en meses. La vieja ridícula estaba lista para su actuación final y sería una que nadie en esta casa olvidaría jamás. El domingo llegó con un cielo despejado que parecía presagiar el día de claridad que finalmente había llegado a mi vida. Desperté a las 5 de la mañana con una serenidad que no había sentido en años, sabiendo que antes de que terminara el día, la verdad habría salido a la luz de la manera más espectacular posible. Mientras preparaba el café de olla y comenzaba a cocinar el pozole rojo que había prometido para la comida familiar, cada movimiento tenía un propósito específico en la sinfonía de revelación que estaba a punto de dirigir. Carmen se levantó a las 8, como siempre hacía los domingos, visiblemente emocionada por la visita de sus padres. No tenía la menor idea de que este sería el último domingo que pasaría sintiéndose superior y en control total de la situación familiar. Mientras desayunábamos chilaquiles verdes que había preparado especialmente bien, la observé comportarse con esa confianza arrogante que pronto se convertiría en humillación devastadora. «Suegrita, qué rico está todo hoy», me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como pura actuación. «Mis papás van a estar encantados con el pozole. Siempre dicen que usted cocina muy rico». Sus palabras tenían ese tono condescendiente que usaba cuando quería aparentar ser cariñosa frente a Jesús. Pero yo sabía que en su mente estaba pensando que sería una de las últimas comidas que me permitiría preparar en esta casa. Jesús estaba de buen humor, leyendo el periódico deportivo y comentando sobre el partido de las Chivas que vería en la tarde con Vladimir. Mi hijo, mi pobre hijo ingenuo, no tenía la menor idea del drama que estaba a punto de desarrollarse en su propia sala. Durante 5 años había sido manipulado sistemáticamente para dudar de mi capacidad mental, y hoy finalmente descubriría la verdad sobre la mujer con quien había decidido compartir su vida. Guadalupe y Miguel desayunaron rápidamente porque querían terminar sus tareas escolares antes de que llegaran los abuelos rusos. Mi nieta me dio un beso en la mejilla antes de subir a su cuarto, y por un momento sentí una punzada de tristeza al pensar en cómo los eventos de hoy cambiarían inevitablemente la dinámica familiar que los niños conocían. Pero luego recordé que la verdad siempre es mejor que vivir en una mentira, sin importar qué tan cómoda sea esa mentira. A las 11 de la mañana llegaron Vladimir e Irina, cargados con sus pasteles rusos habituales y esa actitud de superioridad cultural que ahora me resultaba patética en lugar de intimidante. Los recibí con la misma cortesía respetuosa de siempre, sabiendo que sería la última vez que fingiría no entender sus comentarios despectivos sobre mi persona, mi apariencia, mis capacidades mentales y mi lugar en esta familia. «Esperanza, qué gusto verte», me dijo Irina con esa dulzura falsa que había perfeccionado durante años. En ruso, inmediatamente después, le murmuró a Carmen: «Se ve más confundida que la semana pasada. El doctor Petrov va a tener mucho material para trabajar». Sus palabras me confirmaron que el plan para internarme falsamente estaba progresando exactamente como yo había sospechado. Vladimir, con su voz fuerte y presuntuosa, comenzó inmediatamente a dominar la conversación familiar como siempre hacía. Habló extensamente sobre política mexicana, sobre economía internacional, sobre temas que asumía que estaban completamente fuera de mi comprensión. En ruso, le comentó a Carmen que era patético
cómo las mujeres mexicanas de mi generación habían sido mantenidas en ignorancia por una sociedad machista. Si hubiera sabido mi verdadera historia educativa y profesional, se habría tragado sus palabras inmediatamente. Durante la comida, mientras servía el pozole humeante que había estado cocinando desde temprano, escuché la conversación más reveladora y cruel de todas. Carmen, Irina y Vladimir discutían abiertamente en ruso sus planes para mi futuro inmediato, creyendo que yo era completamente ajena a cada palabra venenosa que pronunciaban. «El miércoles viene el doctor Petrov para la evaluación», decía Carmen mientras saboreaba mi pozole. «Ya le di toda la información que necesita. Va a diagnosticar demencia moderada con tendencias agresivas. Eso será suficiente para la internación involuntaria». Irina asentía aprobadoramente mientras agregaba: «En Rusia aprendimos que estos procesos son más fáciles cuando la familia presenta un frente unido. Jesús va a firmar todos los documentos cuando vea el diagnóstico oficial». Vladimir, masticando ruidosamente mis tostadas caseras, comentó con una crueldad que me helaba el corazón: «Esperanza ya sirvió su propósito financiero. Contribuyó para la compra de esta casa. Cuidó gratis a los niños durante años, y ahora es un estorbo que consume recursos sin dar nada a cambio. Es hora de que la familia se libere de esta carga innecesaria». Sus palabras resumían perfectamente cómo habían visto mi rol durante todo este tiempo. Una inversión que había cumplido su función útil y ahora necesitaba ser liquidada. Carmen sonrió mientras agregaba el detalle más devastador: «Lo mejor de todo es que la institución en Tlajomulco tiene una política muy estricta sobre visitas familiares. Los pacientes con problemas de comportamiento solo pueden recibir visitas supervisadas una vez al mes. Esperanza va a desaparecer efectivamente de nuestras vidas sin que parezca que la estamos abandonando». Su planificación era tan meticulosa y malévola que me confirmó que estaba tratando con alguien completamente desprovista de conciencia moral. En ese momento, mientras los tres conspiradores disfrutaban de mi comida casera, mientras planeaban mi destrucción, decidí que había llegado el momento perfecto para mi revelación. Me levanté calmamente de la mesa, como si fuera a traer más tortillas de la cocina, pero en lugar de eso, regresé con el carpeta que había preparado cuidadosamente durante la semana anterior. «Carmen, Vladimir, Irina», dije en un ruso perfecto y claro que inmediatamente silenció toda conversación en la mesa. «Creo que es momento de tener una conversación muy necesaria sobre los planes que han estado discutiendo para mi futuro». El shock en sus rostros fue absolutamente delicioso. Carmen se puso pálida como un fantasma. Vladimir dejó caer su cuchara en el plato, e Irina abrió la boca sin poder emitir ni un sonido. Jesús me miraba como si hubiera visto una aparición. «Mamá, ¿tú hablas ruso?». La pregunta salió de su boca con una mezcla de asombro y confusión total. Guadalupe y Miguel, que habían estado comiendo en silencio, ahora prestaban atención completa a una escena que claramente no entendían, pero que reconocían como monumentalmente importante. «Sí, hijo mío», respondí en español, manteniendo un tono sereno pero firme. «Hablo ruso fluidamente desde que era adolescente. Viví en Moscú durante 7 años cuando era joven, y durante los últimos 5 años he entendido cada palabra cruel, cada plan malicioso, cada insulto despectivo que esta familia ha pronunciado en mi presencia, asumiendo que yo era demasiado ignorante para comprender lo que estaban diciendo». Carmen finalmente recuperó la capacidad de hablar, pero su voz salió temblorosa y desesperada. «Suegrita, nosotros, usted no entiende el contexto. Eran solo conversaciones casuales». Interrumpí su explicación patética, levantando mi mano y continuando en ruso perfecto. «Carmen, durante 5 años me has llamado vieja ridícula, carga innecesaria, estorbo inconveniente y muchos otros términos que prefiero no repetir frente a los niños». ¿Esas también eran conversaciones casuales? Vladimir intentó recuperar su compostura habitual, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «Esperanza, creo que hay malentendidos graves aquí. Las familias rusas a veces expresan preocupaciones de maneras que pueden sonar diferentes en otros contextos culturales». Su explicación sonaba patética, incluso para él mismo, y yo sonreí mientras abría mi carpeta cuidadosamente preparado. «Vladimir»,
No hay malentendidos cuando se documenta todo perfectamente, dije mientras extraía grabaciones, fotografías y documentos legales que había compilado durante la semana anterior. Esta carpeta contiene evidencia completa de fraude médico planificado, conspiración para cometer abuso de adulto mayor y documentación de un patrón histórico de este comportamiento con otros familiares mayores. La revelación que siguió fue sistemática y devastadora. Expliqué cómo había grabado secretamente varias de sus conversaciones en ruso usando una aplicación en mi celular que Guadalupe me había enseñado a usar meses atrás para grabar recetas. Mostré fotografías del investigador privado que documentaban las reuniones de Carmen con el Dr. Petrov, un médico cuyas credenciales profesionales estaban siendo investigadas por las autoridades médicas estatales. ¿Dr. Petrov?, preguntó Jesús, con una voz que revelaba que finalmente estaba comprendiendo la magnitud de la traición. ¿Quién es el Dr. Petrov? ¿Por qué necesitamos un doctor para mamá sin que yo sepa nada al respecto? Carmen intentó responder, pero no podía formular una explicación coherente que no la incriminara completamente. Continué mi revelación mostrando documentos que probaban el historial de Vladimir e Irina manipulando situaciones familiares para beneficio económico. La abuela paterna de Carmen, que murió en esa institución hace 3 años, fue diagnosticada por el mismo Dr. Petrov con la misma condición que planeaban diagnosticarme a mí. Curiosamente, su propiedad fue transferida a Vladimir e Irina la semana después de su internación. Jesús palideció al procesar las implicaciones de esta información. También tengo documentación completa de mis recursos financieros independientes, agregué mientras mostraba estados de cuenta que probaban que yo tenía suficientes ahorros e inversiones para mantenerme cómodamente durante décadas. Contrario a lo que Carmen les ha dicho, yo no soy una carga económica que necesita ser mantenida por la familia. De hecho, mi contribución financiera a esta casa ha sido sustancial y está completamente documentada legalmente. Carmen finalmente explotó en desesperación. Todo esto es una malinterpretación horrible. Nosotros la queremos. Solo estábamos preocupados por su salud, por su seguridad. Pero su respuesta sonaba hueca después de años de evidencia en contrario. Me dirigí directamente a ella con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria creciente. Carmen, la pregunta real es muy simple, dije en ruso, para asegurarme de que entendiera perfectamente cada palabra. Si me quieren tanto, ¿por qué durante 5 años me han llamado vieja ridícula a mis espaldas? ¿Por qué han planificado deshacerse de mí usando diagnósticos médicos fraudulentos? ¿Por qué han conspirado para robar mi dignidad, mi autonomía y potencialmente mi vida, exactamente como hicieron con la abuela de Carmen? Jesús se levantó de la mesa con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Carmen, ¿es cierto lo que está diciendo mi mamá? ¿Realmente ustedes han estado planeando internarla sin mi consentimiento? ¿Han estado hablando mal de ella en ruso porque pensaron que no entendía? Su voz contenía una mezcla de incredulidad, dolor y una ira creciente que raramente mostraba. Irina intentó una última manipulación desesperada. Jesús, hijo, tu mamá está claramente confundida. Esta paranoia, estas acusaciones elaboradas, son exactamente los síntomas que hemos estado observando. ¿No ves que esto confirma que necesita ayuda profesional? Pero su estrategia falló completamente cuando saqué mi teléfono y reproduje una grabación clara de Carmen hablando con el Dr. Petrov sobre fabricar síntomas para el diagnóstico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Guadalupe rompió finalmente la tensión. Abuela, ¿esto significa que toda tu vida has sabido ruso y nunca nos dijiste? Eso es increíble. ¿Puedes enseñarme? Su reacción inocente y positiva contrastaba dramáticamente con el horror en los rostros de los adultos que habían sido expuestos completamente. Miguel, con esa honestidad brutal que caracteriza a los niños, hizo la observación más devastadora de todas. Entonces, mamá ha estado siendo muy mala con la abuela todo este tiempo, ¿verdad? Por eso la abuela se veía triste antes, pero ahora se ve fuerte. Su comentario resumía perfectamente la transformación que había ocurrido y la realidad que ahora era imposible de negar. En ese momento, saqué el documento final de mi carpeta, un contrato de alquiler firmado para un hermoso apartamento en la colonia Providencia, junto con fotografías del lugar completamente amueblado y listo para habitarse.
He tomado la decisión de mudarme inmediatamente a mi nuevo hogar, anuncié con una serenidad que contrastaba con el caos emocional que había provocado. No será una despedida dramática ni rencorosa, continué mientras miraba directamente a Carmen. Simplemente voy a retirarme de una situación donde he sido vista como un obstáculo en lugar de un miembro valioso de la familia. Ustedes han querido desesperadamente una casa sin la presencia de la vieja ridícula, y ahora van a tener exactamente lo que siempre han deseado. Jesús intentó protestar. Mamá, no tienes que irte. Podemos resolver esto, podemos hablar. Pero yo ya había tomado mi decisión de manera irrevocable. Hijo querido, durante 5 años he sido paciente, comprensiva y dispuesta a tolerar faltas de respeto porque pensé que era temporal, que eventualmente encontraríamos una armonía genuina. Pero ahora sé que eso nunca va a suceder. Carmen hizo un último intento desesperado de salvamento. Suegrita, por favor, creo que todos necesitamos calmarnos y conversar esto racionalmente. Han sido malentendidos terribles, pero somos familia. La interrumpí con una sonrisa serena que contenía años de sabiduría acumulada y paciencia agotada. Carmen, la familia verdadera se basa en respeto mutuo, honestidad y amor genuino. Respondí en español para que los niños pudieran entender perfectamente. Durante 5 años, tú me has dado teatro cuidadosamente actuado en lugar de afecto real. Has visto mi contribución financiera, mi cuidado de los niños, mi trabajo doméstico, mi respeto por tu hogar, como obligaciones que debías tolerar, en lugar de regalos que debías valorar. Vladimir e Irina, finalmente comprendiendo que su juego había terminado completamente, comenzaron a empacar sus cosas para marcharse. Antes de irse, Vladimir intentó una amenaza velada. Esperanza, espero que no hagas nada precipitado que puedas lamentar más tarde. Su tono implicaba consecuencias no especificadas, pero yo simplemente sonreí y respondí en ruso. La única cosa que lamento es haber tardado 5 años en actuar. Después de que los padres de Carmen se marcharan en silencio humillado, la casa quedó en un estado de shock emocional. Carmen había subido a su habitación llorando. Jesús se había encerrado en su estudio tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto sobre su esposa, y los niños me miraban con una mezcla de admiración y confusión. Esa tarde, mientras empacaba mis pertenencias más preciadas, Guadalupe se sentó en mi cama y me preguntó: «Abuela, ¿vas a estar bien viviendo sola? ¿Puedo visitarte en tu nuevo apartamento?» Su preocupación genuina me confirmó que los vínculos reales que había formado con Ileana, mis nietos, permanecerían intactos sin importar las circunstancias. «Por supuesto, mi nieta adorada», le respondí mientras guardaba cuidadosamente las fotografías de la familia que había acumulado durante años. «Mi nuevo hogar siempre tendrá un lugar especial para ti y para Miguel. La diferencia es que ahora cuando nos veamos será porque genuinamente queremos estar juntos, no porque alguien más esté tolerando mi presencia». Al anochecer del domingo, había empacado todo lo que quería llevar conmigo. No era mucho materialmente, pero cada objeto tenía un significado personal que no podía ser reemplazado. Cuando Jesús vino a hablar conmigo una última vez antes de mi partida del lunes temprano, pude ver en sus ojos que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido por su pasividad durante estos años. «Mamá, siento mucho no haber visto lo que estaba pasando», me dijo con lágrimas en los ojos. «Pensé que estaba manteniendo la paz familiar, pero en realidad estaba permitiendo que te lastimaran». Su reconocimiento tardío me conmovió, pero no cambió mi decisión de partir. «Jesús, eres un buen hombre que se casó con una mujer que no comparte tus valores fundamentales», le respondí mientras le daba un abrazo que sabía que podría ser nuestro último por mucho tiempo. «Esa no es tu culpa, pero las consecuencias de esa elección han afectado a toda la familia. Ahora tienes decisiones muy importantes que tomar sobre el tipo de hogar que quieres para tus hijos». La mañana del lunes amaneció clara y hermosa, como si el universo estuviera celebrando mi liberación. Mientras el camión de mudanzas cargaba mis pertenencias, Carmen intentó una última conversación, pero ya no había nada que decir. Le había dado 5 años de oportunidades para tratarme con respeto básico, y había elegido consistentemente la crueldad encubierta.
Cuando cerré la puerta de esa casa por última vez, no sentí tristeza ni nostalgia. Sentí la libertad profunda de alguien que finalmente había recuperado su dignidad después de años de permitir que otros la pisotearan. La vieja ridícula había enseñado una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás sobre las consecuencias de subestimar la inteligencia y la determinación de una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer cuándo la batalla valía la pena pelearse. 4 meses han pasado desde que cerré la puerta de aquella casa por última vez, y cada amanecer en mi nuevo apartamento de la colonia Providencia me confirma que tomé la decisión más acertada de mis 72 años de vida. Desde mi ventana puedo ver el Parque González Gallo, donde todas las mañanas, a las 6 en punto, camino entre los árboles de jacaranda mientras alimento a los gatos callejeros que se han convertido en mis compañeros silenciosos más fieles. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual de libertad que jamás doy por sentado. Despierto naturalmente, sin la tensión de tener que fingir normalidad frente a personas que me despreciaban secretamente. Preparo mi café de olla en una pequeña olla de barro que compré especialmente para mi nueva cocina, y lo disfruto en mi balcón mientras observo cómo la ciudad de Guadalajara despierta lentamente bajo el cielo rosa del amanecer. El apartamento que elegí es perfecto para una mujer de mi edad que valora tanto la comodidad como la independencia. Tiene 2 recámaras, una cocina amplia con ventana que da al poniente, una sala luminosa decorada con plantas que he ido coleccionando en el mercado de San Juan de Dios. Y lo más importante de todo, es completamente mío. Cada mueble, cada adorno, cada decisión decorativa refleja mis gustos personales sin tener que pedir permiso o aceptar sugerencias condescendientes de nadie. Los primeros días después de la mudanza fueron un periodo de ajuste emocional intenso. Después de 5 años de vivir en constante estado de alerta, esperando el próximo insulto disfrazado o el siguiente plan malicioso, necesité tiempo para acostumbrarme a la paz genuina. Había momentos en que me sorprendía esperando escuchar conversaciones crueles en ruso desde la habitación de al lado, solo para recordar que ahora vivía en un espacio donde solo se escuchaba mi propia voz. Guadalupe viene a visitarme todos los sábados por la tarde, como prometimos durante mi último día en la casa. Sus visitas se han convertido en el momento más esperado de mi semana. Llega cargada de historias sobre la escuela, preguntas sobre mi juventud en Moscú y una curiosidad insaciable por aprender palabras y frases en ruso. Le he estado enseñando el alfabeto cirílico y se emociona como una niña pequeña cada vez que logra escribir su nombre correctamente. «Abuela, mamá dice que ya no habla ruso en casa», me comentó Guadalupe durante una de nuestras tardes de té y galletas caseras. Dice que prefiere que toda la familia se comunique en español para evitar malentendidos. Su observación inocente me reveló que Carmen había aprendido, aunque tardíamente, que sus conversaciones privadas ya no eran tan privadas como había creído durante 5 años. Miguel me acompaña frecuentemente los domingos para nuestras caminatas por el parque y nuestras visitas al Mercado Libertad, donde compramos ingredientes para cocinar juntos en mi pequeña cocina. Mi nieto ha desarrollado un interés genuino por la cocina tradicional mexicana y disfruta enormemente aprendiendo recetas que han pasado de generación en generación en nuestra familia. Sus preguntas constantes sobre los tiempos de antes me han ayudado a valorar mis propias experiencias de vida de maneras que había olvidado durante los años de sentirme invisible. Abuela, ¿es cierto que cuando eras joven viviste en un país donde siempre hacía frío? Me preguntó Miguel mientras preparábamos chiles en nogada para celebrar las fiestas patrias. ¿Y que allá hablaban un idioma diferente al español? Sus ojos brillaban con fascinación genuina al escuchar historias sobre mi juventud en Moscú, experiencias que durante años Carmen había desestimado como irrelevantes o anticuadas. Jesús ha venido a visitarme solo en 3 ocasiones desde mi mudanza. Cada visita ha sido progresivamente más incómoda para él, no porque yo le muestre resentimiento, sino porque puede ver claramente que mi nueva vida es infinitamente más feliz y serena que los años que pasé en su casa. Durante su última visita, hace 2 semanas, intentó una conversación sobre la posibilidad de reconciliación familiar que rechacé gentilmente, pero firmemente. «Mamá,
Carmen ha estado en terapia psicológica desde que te fuiste, me dijo con una mezcla de esperanza y desesperación. Dice que está aprendiendo sobre patrones de comportamiento tóxicos y que quiere disculparse genuinamente contigo. Su comentario me confirmó que los eventos de aquel domingo habían tenido consecuencias profundas en la dinámica de su matrimonio, pero también me recordó por qué había sido necesario alejarme completamente. Hijo querido, le respondí mientras servía té de manzanilla en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre. La terapia psicológica puede ayudar a Carmen a entender su comportamiento, pero no puede borrar 5 años de humillaciones sistemáticas ni restaurar la confianza que fue destruida deliberadamente. Algunas cosas, una vez rotas, simplemente no pueden ser reparadas sin importar cuánto arrepentimiento genuino exista. La conversación más difícil que he tenido desde mi mudanza fue cuando Jesús me preguntó directamente si yo creía que su matrimonio tenía salvación. Vi en sus ojos la confusión profunda de un hombre que finalmente entendía que había estado casado durante años con alguien capaz de crueldad calculada hacia la persona que más debería haber respetado, su madre. Le dije honestamente que esa era una decisión que solo él podía tomar, pero que cualquiera que fuera su elección, yo estaría bien. Carmen intentó contactarme por teléfono en varias ocasiones durante los primeros 2 meses después de mi partida. Sus llamadas progresaron de disculpas frenéticas a súplicas desesperadas y finalmente a intentos de manipulación emocional que me confirmaron que no había cambiado fundamentalmente. La última vez que habló conmigo, hace 6 semanas, me dijo que los niños la preguntaban constantemente por qué la abuela ya no vivía con ellos, como si mi ausencia fuera inexplicable en lugar de la consecuencia natural de años de maltrato. Carmen, le dije con una calma que claramente la frustró, los niños me visitan regularmente y saben exactamente por qué tomé la decisión de vivir independientemente. Si te están haciendo preguntas incómodas, tal vez sea porque finalmente están viendo tu comportamiento con la claridad que la edad les está dando. Después de esa conversación, decidí cambiar mi número telefónico para evitar futuras tentativas de manipulación. Mi nueva vida social se ha desarrollado de maneras que no había anticipado. Los vecinos del edificio son en su mayoría personas mayores, profesionistas jubilados, viudas independientes como yo, y parejas de edad avanzada que valoran la tranquilidad y el respeto mutuo. Durante mis caminatas matutinas por el barrio, he entablado amistades genuinas con personas que me conocen simplemente como Esperanza, la señora del 4B que habla ruso y cocina pozole delicioso. Doña Mercedes, mi vecina del apartamento de al lado, se ha convertido en una confidente inesperada. Es una mujer de 75 años que trabajó durante décadas como maestra de primaria y que enviudó hace 8 años. Durante nuestras tardes de comadrazgo en mi balcón, compartimos historias sobre nuestras experiencias navegando la viudez, la maternidad y los desafíos de mantener dignidad e independencia en una cultura que frecuentemente menosprecia a las mujeres mayores. Esperanza, tú tomaste la decisión más valiente que puede tomar una mujer de nuestra edad, me dijo doña Mercedes durante una de nuestras conversaciones vespertinas. Muchas mujeres en situaciones similares se quedan calladas hasta que mueren, creyendo que la paz familiar falsa es mejor que la soledad digna. Pero tú entendiste que es mejor estar sola y respetada que acompañada y humillada. Sus palabras me confirmaron que mi decisión había sido correcta, no solo para mí, sino como ejemplo para otras mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares. Los domingos por la mañana asisto a misa en la parroquia de San José, donde me he unido al grupo de oración para adultos mayores. Estas reuniones semanales se han convertido en una fuente de fortaleza espiritual que no sabía que necesitaba. Escuchar las historias de otras mujeres de mi edad, sus luchas familiares, sus triunfos personales, sus estrategias para mantener independencia y dignidad, me ha ayudado a poner mi propia experiencia en perspectiva más amplia. Durante una de estas reuniones, conocí a Esperanza Vargas, una mujer de 80 años que había vivido una situación casi idéntica a la mía con una nuera manipuladora. «Mija», me dijo después de escuchar mi historia, «el secreto para ser feliz en nuestros años dorados es entender que no le debemos explicaciones a nadie sobre las decisiones que tomamos para proteger nuestra paz interior. La familia que te respeta va a entender,
Y la familia que no te respeta no merece explicaciones. Mis tardes las dedico a actividades que durante años Carmen había desestimado como pérdidas de tiempo para una mujer de mi edad. Leo novelas que tomo prestadas de la biblioteca municipal. Escribo cartas a amigas de mi juventud con quienes he restablecido contacto. Cocino platillos elaborados solo porque me da la gana. Y he comenzado a tomar clases de computación en el centro comunitario para adultos mayores. La clase de computación ha sido particularmente reveladora. La maestra, una joven de 25 años llamada Sofía, queda constantemente asombrada por mi capacidad de aprendizaje y mi motivación para dominar nuevas tecnologías. Señora Esperanza, usted aprende más rápido que estudiantes de la mitad de su edad, me comentó después de que logré crear mi primera cuenta de correo electrónico. Su sorpresa me recordó cuántas personas subestiman automáticamente las capacidades intelectuales de las mujeres mayores. He comenzado a usar el correo electrónico para comunicarme con Guadalupe, quien está emocionada de tener una abuela tecnológica. Nuestros intercambios de mensajes se han convertido en una nueva forma de mantener nuestra relación estrecha sin depender de las visitas presenciales. Le envío fotografías de mis plantas, recetas familiares que voy recordando y historias sobre mis experiencias en Rusia que había olvidado durante años de sentirme irrelevante. Las noches son quizás la parte más hermosa de mi nueva rutina. Después de cenar algo sencillo pero preparado con cuidado, me siento en mi balcón con una taza de té de hierbas y observo las luces de la ciudad mientras reflexiono sobre el día que termina. Esta hora silenciosa se ha convertido en mi momento de gratitud diaria, donde reconozco mentalmente todo lo que he ganado al tener el valor de alejarme de una situación tóxica. Hace 2 semanas tuve un encuentro casual que me confirmó qué tan correcta había sido mi decisión. Estaba comprando verduras en el mercado Alcalde cuando me topé con Irina, la madre de Carmen. El momento fue incómodo para ella, pero liberador para mí. Se veía visiblemente nerviosa al verme, probablemente recordando las grabaciones que había presentado como evidencia de sus conversaciones maliciosas. «Esperanza», me dijo con una sonrisa forzada. «Qué gusto encontrarte. ¿Cómo has estado?» Su pregunta sonaba mecánica, como si estuviera cumpliendo con una obligación social en lugar de expresar interés genuino. Le respondí con cortesía simple. «Muy bien, gracias. Disfruto mucho mi nueva vida independiente». No elaboré más. No pregunté por Carmen ni por el resto de la familia. Simplemente mantuve la conversación en el nivel superficial que merecía. Lo que más me impactó de ese encuentro fue la ausencia total de resentimiento en mi corazón. Durante meses después de mi mudanza, había esperado sentir amargura o deseos de venganza adicional cuando me topara con algún miembro de esa familia. En cambio, sentí una serenidad profunda que me confirmó que había procesado completamente esa experiencia y había seguido adelante de manera genuina. Esa noche, mientras regaba mis plantas de albahaca y hierbabuena en el balcón, reflexioné sobre cómo el perdón verdadero no requiere reconciliación ni olvido. Había perdonado a Carmen, Vladimir e Irina no porque merecieran mi perdón, sino porque cargar con resentimiento habría envenenado la nueva vida hermosa que había construido. El perdón había sido un regalo que me di a mí misma, no a ellos. Guadalupe me trajo noticias familiares durante su visita del sábado pasado que me confirmaron que las consecuencias de aquel domingo revelador habían sido más profundas de lo que había imaginado. Abuela, papá y mamá van a terapia matrimonial, me comentó mientras practicábamos escritura en ruso. Y los abuelos rusos ya no vienen a visitarnos. Mamá dice que están tomando un descanso de las reuniones familiares. Su información me reveló que Jesús finalmente había tomado acciones concretas para proteger a su familia del patrón de manipulación que había tolerado durante años. Aunque era demasiado tarde para reparar el daño que me habían causado, me alegraba saber que sus hijos crecerían en un ambiente donde ese tipo de comportamiento ya no sería normalizado o tolerado. Miguel me preguntó directamente durante nuestra caminata dominical: «Abuela, ¿tú crees que mamá y papá van a seguir casados?» Su pregunta me reveló que incluso a su edad había percibido las tensiones profundas que habían surgido en su hogar después de mi partida. Le expliqué que los matrimonios son complicados,
que los adultos a veces necesitan tiempo para resolver problemas importantes, y que sin importar qué decisiones tomaran sus padres, él siempre tendría una abuela que lo ama incondicionalmente. Esta semana, marqué un hito personal importante. Cumplí 4 meses viviendo completamente independiente, sin un solo episodio de soledad devastadora o arrepentimiento por mi decisión. Durante años, Carmen había sembrado la idea de que una mujer de mi edad no podía funcionar adecuadamente sin supervisión familiar constante. Cada día de vida exitosa e independiente ha sido una refutación silenciosa pero poderosa de esas mentiras manipuladoras. Ayer por la tarde, mientras leía en mi balcón, recibí una visita inesperada. Jesús llegó sin previo aviso, algo que no había hecho desde mi mudanza. Su apariencia reveló inmediatamente que había estado pasando por un periodo difícil. Se veía cansado, más delgado, con ojeras que sugerían noches de insomnio. Me pidió permiso para sentarse y hablar conmigo sobre decisiones importantes que estaba considerando. «Mamá, creo que Carmen y yo nos vamos a separar», me dijo sin preámbulos, como si hubiera estado ensayando esas palabras durante semanas. La terapia matrimonial nos ha ayudado a entender que tenemos valores fundamentalmente incompatibles sobre cómo tratar a la familia, sobre qué significa el respeto, sobre la honestidad en las relaciones. No puedo seguir casado con alguien capaz de planificar lo que ella planificó contra ti. Su confesión me conmovió profundamente, no porque me diera satisfacción vengativa, sino porque revelaba que finalmente había encontrado el valor para defender los principios que le había enseñado durante su crianza. Le dije que cualquiera que fuera su decisión, yo la respetaría, pero que me alegraba saber que estaba priorizando el bienestar emocional de sus hijos por encima de la conveniencia de mantener un matrimonio fracturado. «Lo que más me duele», continuó Jesús, «es pensar en todos los años que perdimos por mi cobardía. Debería haber defendido tu dignidad desde el primer momento en que Carmen te faltó el respeto, pero elegí la tranquilidad falsa en lugar de hacer lo correcto». Sus lágrimas me recordaron al niño sensible que había criado, y le aseguré que el pasado no podía cambiarse, pero que el futuro todavía ofrecía oportunidades para relaciones basadas en respeto mutuo y honestidad genuina. Cuando Jesús se marchó esa tarde, me quedé sentada en mi balcón hasta que oscureció completamente, procesando la conversación que habíamos tenido. Sentí una mezcla compleja de tristeza por la disolución de su matrimonio y alivio por saber que mis nietos crecerían en un ambiente donde la manipulación ya no sería tolerada. También sentí gratitud profunda por haber tenido el valor de actuar cuando lo hice, en lugar de esperar hasta que fuera demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos. Esta mañana, mientras preparaba café y observaba el amanecer desde mi ventana, reflexioné sobre la frase que había dicho el día que me mudé. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que elegimos mantener. 4 meses después, entiendo completamente la sabiduría de esas palabras. El silencio que elegí no fue de derrota o sumisión, sino de dignidad restaurada y paz interior conquistada. Mi nueva vida no es perfecta, pero es auténticamente mía. Cada decisión, desde qué desayunar hasta cómo decorar mi sala, refleja mis preferencias genuinas sin influencia de personas que me veían como un obstáculo. He redescubierto aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante años de adaptarme a las expectativas de otros. He recuperado mi voz, mi autonomía, mi derecho a existir sin pedir disculpas. En unos días cumplirá 73 años y por primera vez en 5 años celebraré mi cumpleaños exactamente como quiero, con una comida sencilla preparada por mis propias manos, en compañía de mis nietos queridos, en mi hogar que refleja quién soy realmente. Será una celebración pequeña pero llena de significado, porque cada año adicional de vida es una oportunidad más para demostrar que la edad no equivale a invisibilidad, ni la soledad elegida es inferior a la compañía tóxica. A veces, cuando riego mis plantas en el balcón durante las tardes doradas, pienso en otras mujeres de mi edad que podrían estar viviendo situaciones similares a la que yo viví. Espero que mi historia les dé valor para entender que nunca es demasiado tarde para defender su dignidad, que la familia verdadera se demuestra con acciones, no con palabras,
y que una mujer que ha sobrevivido décadas de desafíos tiene fortaleza suficiente para sobrevivir la soledad temporal que a veces requiere la liberación permanente. El silencio que elegí mantener se ha convertido en la sinfonía más hermosa de mi vida, la música serena de una existencia vivida en mis propios términos, con respeto propio restaurado, rodeada del amor genuino de quienes me valoran por quien soy realmente. A veces, el mayor recomezo es el silencio que elegimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.